Muy bien, pues en primer lugar tengo que comenzar agradeciendo esta amable presentación y también la oportunidad que me ha brindado Andrés Úbeda de los Cobos, jefe de conservación de pintura italiana y francesa hasta 1700 de este Museo Nacional del Prado, por invitarme a esta conferencia, a dar esta conferencia sobre Murillo. Sin duda es un privilegio decir alguna palabra en este magnífico museo que tantas veces he visitado, en el que tanto he aprendido y que tantísima felicidad me ha dado a lo largo de los años. Igualmente agradezco a todos ustedes, profesores, amigos, familiares, amantes del arte en general, su presencia aquí esta tarde para escuchar mis palabras en un acto que ya está encuadrado dentro de los organizados con motivo del cuarto centenario del nacimiento de Bartolomé Esteban Murillo, que nació, como saben ustedes, a finales de diciembre de 1617. Precisamente esta semana se han inaugurado en mi ciudad, en Sevilla, las actividades que pretenden celebrar esta efeméride con exposiciones, conciertos, encuentros científicos y publicaciones que van a revisionar e incrementar el conocimiento y la comprensión sobre este artista que es sin duda uno de los grandes temas de la historia del arte en España y por ello también un asunto ciertamente complejo. Lo primero que me gustaría decir es que no soy un experto en Murillo. Más bien, si algo conozco, son las circunstancias artísticas que sucedieron en Sevilla durante la última mitad del siglo XVIII y el primer tercio del siglo XIX. Como se ha dicho en la presentación, precisamente mi tesis doctoral, titulada Gusto, Mecenazgo y Pintura en Sevilla, 1749-1835, en esa tesis, analizaba las relaciones teóricas y prácticas que se establecieron entre Madrid y Sevilla en tiempos del reformismo borbónico, en el contexto de la superación estética del barroco y de la pretendida implantación del academicismo. Una parte sustancial de esta tesis doctoral ha sido publicada posteriormente por el Ayuntamiento de Sevilla bajo este título de Teoría del Gusto y Práctica de la Pintura en Sevilla, 1749-1835. Y aunque lo curioso es que elegí este detalle de las santas Justa y Rufina que Goya pintara para la Catedral de Sevilla este año precisamente hace 200, en 1817, para ilustrar la portada de este libro, ya que posiblemente es una de las mejores obras que se concibieron en el periodo y en el ámbito que estudié, uno de los miembros de la comisión destinada a juzgar este trabajo en la universidad me dijo: Murillo es el auténtico protagonista de tu investigación. Y tenía toda la razón, porque el siglo XVIII es el auténtico siglo de Murillo, o por lo menos en el que se le comprende más certeramente. A pesar de ser este un artista que vivió enteramente en el XVII, su obra parece adelantarse más de 100 años a su cronología y responde a las necesidades estéticas de la centuria siguiente. Y es precisamente a eso a lo que me voy a referir hoy. No voy a hablar de Murillo en sí. Para eso está la insuperable obra, como vemos en la imagen, en 3 volúmenes de don Diego Angulo, de 1981, y la actualización reciente de su catálogo debida al profesor Enrique Valdivieso, hoy por hoy máximo experto en su pintura. Y tampoco voy a hablar de la recepción de su obra entre los comitentes y la dispersión de su pintura por colecciones y museos extranjeros, porque de ese tema se encargaron los profesores citados y también, como se ve en la imagen, en el ángulo superior derecho, García Felguera. Voy a hablar, en cambio, de cómo el gusto por su pintura consiguió escalar hasta la cúspide del aprecio unánime. El estadio de la unanimidad no se ha alcanzado, por lo menos con esta vivencia, por ningún otro artista español si exceptuamos a Velázquez. Este aprecio unánime es el que acabó monopolizando y, por qué no decirlo también, reduciendo la creatividad artística de la Escuela de Pintura sevillana, que había sido tan famosa, lúcida y brillante, sobre todo en los siglos XVI y XVII, hasta el punto de que todo lo que se pintó con posterioridad a Murillo se hizo en función de la cercanía o del alejamiento de su estilo. Sobre estos aspectos precisamente se encuentran últimamente muy interesado el profesor Benito Navarrete, que está a punto de inaugurar en Sevilla en la próxima semana una exposición sobre la estela de Murillo.
Centrándonos en el siglo XVIII, lo primero es que tenemos esta imagen que nos muestra una pintura en la que se puede apreciar cómo Carlos III hace la creación de las nuevas poblaciones en Sierra Morena. Y era importante delimitar el siglo XVIII, un siglo verdaderamente interesante que comenzó estudiando el profesor Aguilar Piñal, al que agradezco mucho que haya venido a escucharme esta tarde, auténtico emblema de los estudios sobre el periodo y precursor de toda una corriente dedicada a delimitar con precisión el papel que jugó Sevilla como entidad física, política y también cultural en medio del panorama español de ese momento, que, si bien parece probado que no fue determinante como había ocurrido en centurias anteriores, no fue en absoluto susceptible de relegarse al olvido a causa de la decadencia y de la crisis, circunstancias que están siempre presentes en todos los siglos, incluso en los florecientes, sino por el contrario, es Sevilla en el siglo XVIII concluyente de algunos de los muchos aspectos que conformaron el 700 en el sur de la península ibérica. Gracias a sus estudios sabemos que la monarquía hispánica encarnada por los Borbones estuvo empeñada en fijar con carácter oficial cada uno de los elementos que la identificaban. Por un lado, la lengua y la literatura, la marina, el comercio, etc., fundando para ello organismos rectores oficiales que también se ocuparon de hacer lo propio con la historia y con el arte. Sería Madrid, la capital, la encargada de reglar los criterios artísticos de producción y distribución uniformemente por todo el Estado para que el arte, tras muchísimo esfuerzo, trabajo y tiempo, se convirtiera en una actividad que diese de forma útil rédito notorio al conjunto del país. Para ello se iniciaron los trámites de lanzamiento de una institución que gestionara desde el centro toda esa actividad. Esta institución fue la Real Academia de las Tres Nobles Artes o de las Bellas Artes de San Fernando de Madrid, inaugurada en 1752, tras los años de experimentación de la Junta Preparatoria que comenzaron en 1744. Esta importante institución la estudió magistralmente Claude Bedat y posteriormente Úbeda de los Cobos aclaró cuestiones muy interesantes como que la aristocracia y los aficionados a las artes ocuparon un lugar muy relevante en el tema de la formación del gusto en la segunda mitad del siglo XVIII. Este grupo de intelectuales o inteligentes, como se hacían llamar a sí mismos en ese momento, tenía la Academia de San Fernando bajo su control. Y esto significó que más que sobre la producción artística de los distintos centros españoles, influyeran a la larga solo sobre el comportamiento de los profesores o de los integrantes de esta Real Academia. Para conseguirlo, se echaría mano de la normativa artística. Sin embargo, a la hora de cumplirla o aplicar esta normativa, las dificultades crecieron. Se planteó, en primer lugar, la dualidad centro-periferia, como explicación de las desigualdades y contradicciones surgidas entre el punto neurálgico de las reformas, que era Madrid, sede de la Corte, y el resto de los territorios españoles. En este sentido, como habrá de verse, el comportamiento de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando no pudo ser más consecuente. Por un lado, los concursos de pintura que se organizaron en un primer momento animaban a plasmar escenas de la historia de España, sobre todo de la Reconquista cristiana y de las expediciones americanas. La mayoría de estas historias estaban extraídas del libro del padre jesuita Mariana con el objeto de aportar una versión hispánica de la historia en contraposición a los grandes temas mitológicos o históricos greco-romanos que fueron el modelo en las vecinas naciones de Francia e Italia. Por otro lado, los más avezados pintores académicos, entre los que se encontró el propio Antón Rafael Mengs, traído por Carlos III a Madrid en 1761, fijaron el modelo a seguir en lo formal en la escuela naturalista española, Rivera, Velázquez y Murillo, como medio para enderezar las artes y para revitalizar el presente con la huella del glorioso pasado. En Sevilla también tuvimos un brazo, podríamos decir político, de la Ilustración o de la monarquía de Carlos III. Precisamente el asistente Pablo de Olavide, del que estamos viendo aquí,
este primer plano que se realiza en 1771 sobre la ciudad de Sevilla y con las transformaciones urbanísticas que él promovió, sobre todo en la lógica de abrir el entramado de raíz hispano-musulmana y abrir plazas y algunas vías y avenidas de acceso. Tenemos aquí un retrato de Carlos III, precisamente, que cuelga sobre la actual sede de la Real Academia Sevillana de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. Es, digamos, la versión actual de la escuela o Real Escuela de las Tres Nobles Artes de Sevilla, y este retrato lo pintó un artista local llamado Juan de Dios Fernández. Pero a lo que me refería últimamente con Mengs, he puesto una imagen de un autorretrato del pintor bohemio, mostrándose como un nuevo Rafael, y tenemos al lado unas ilustraciones que nos muestran, por un lado, los representantes de la pintura naturalista española, Rivera, Velázquez y Murillo, y abajo la antigüedad clásica, una imagen de la antigüedad clásica fundamental para él. Cada una de estas directrices resultó difícil de extrapolar a los distintos territorios españoles, sobre todo cuando las distancias eran largas, como fue el caso del sur peninsular o de los virreinatos americanos. Para mitigar estas dificultades a la hora de aplicar la normativa académica, los académicos promovieron medidas entre las que se encontraban la creación de academias filiales o de escuelas provinciales, siempre subsidiarias de la única institución creada al efecto por la monarquía, que era la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Estas instituciones periféricas tendrían que mantener viva la llama germinada en la capital. Lejos de ser una solución, se convirtieron a la larga en parte del problema. Y es que el cambio de gusto y asimismo la técnica que acarreaba estuvo, en primer lugar, sujeto siempre a contradicción en el seno de la propia academia, y en segundo lugar, lo académico caló muy tarde y solo superficialmente en las zonas alejadas de la corte. Precisamente, como también señaló Andrés Úbeda, hubo clasicistas y anticlasicistas en el seno de la academia, lucha que finalmente ganó el grupo de los neoclásicos, capitaneados por Mengs, de nuevo en la imagen de gran tamaño a la izquierda, y que siguieron, en cuanto a aplicación de cierta teoría y derivación mengsiana, podría decirse, propia de Mengs, personajes como los que aparecen en las ilustraciones de la derecha. Por un lado, Antonio Ponz, Nicolás de Azara, que se encargó de traducir al castellano las obras de Mengs, Jovellanos, abajo, y Ceán Bermúdez, fundamental para nosotros. Eso con respecto a los ideólogos estéticos. Con respecto a los artistas verdaderamente neoclásicos, por lo menos de ese momento, pues habría que señalar a José Camarón y Boronat, Francisco Valleu, Manuel Salvador Carmona, Mariano Salvador Maella y hasta Vicente López Portaña, ya en el siglo XIX. Entre todos consiguieron acabar con el último aliento del barroco, al menos en el ámbito oficial cortesano. Pero para trasladar esa transformación del gusto de la academia al conjunto de las bellas artes en España, no era suficiente la presencia inspiradora de una personalidad sobresaliente como la de Mengs, sino que se hacía necesario la aprobación de mecanismos de control. De forma breve puede establecerse que la academia consiguió en 1777 el dominio de la arquitectura española gracias a dos decretos firmados los días 23 y 25 de noviembre de 1777 por Carlos III. Y esta normativa hacía referencia sobre todo a la construcción de retablos y a la arquitectura. Y es por eso por lo que habría que diferenciar con claridad gusto por un lado y normativa por otro. El gusto, como concepto, concierne a la percepción provocada por la contemplación de la obra de arte, es decir, por la propia vivencia estética.
y la normativa, por otro, reúne el conjunto de reglas a seguir por parte de mecenas, promotores y clientes en determinados campos del arte con objeto de elevarlo para los neoclásicos como elemento crucial del proceso regenerativo que pretendía la monarquía de Carlos III y posteriormente la de Carlos IV. La normativa se expresaba por escrito y daba instrucciones a artistas y comitentes para la ejecución del arte, contando incluso con mecanismos de aplicación, informes, títulos expedidos y comisiones de control. Con el gusto, por contra, una noción vigente en todas las épocas, cabía la pretensión de fijarlo como correcto, contraponiendo, y estas son palabras de la época, buen gusto con mal gusto, y propagarlo a base de pedagogía por todos los territorios españoles. Pero el gusto ofrecía, a pesar de los puntos comunes, diferentes sensibilidades y versiones, incluso dentro de la familia de inteligentes que más sobresalieron en el ámbito hispánico, como vamos a ver a continuación. Una de las grandes diatribas de la época es la idea idealismo versus naturalismo. Parece que el problema surgió de una nueva dialéctica, lo antiguo renovado, por otra parte, frente a la tradición española, es decir, la antigüedad clásica o los grandes ejemplos de la reciente historia hispánica. De esta manera, ¿qué modelos estéticos debían escogerse para procurar, por medio de la emulación, el adelantamiento de las artes y el establecimiento del buen gusto, el legado que Roma había dejado en Europa y concretamente en la península ibérica, o por otra parte el bagaje artístico de la floreciente España imperial de los Austrias, mucho más reciente y factible a la hora de hacer arte en pleno siglo XVIII. Las dificultades para la explicación vienen derivadas de la vigencia de una historiografía fuertemente compartimentada que habría dividido el mundo artístico de la Ilustración española en dos familias irreconciliables. Por una parte estarían los partidarios del estilo natural, como se llamó en la época al denominador común del claroscuro, en la pintura de Rivera, Velázquez, Murillo, Cano e incluso Herrera el Joven, eso se consideraba lo español, el estilo natural, que lo proponían como solución estilística a aplicar para la recuperación de un arte netamente español. Y de otra parte estarían los partidarios del estilo ideal, que presentaban la inmersión en el mundo clásico grecolatino como la solución última para alcanzar el mismo fin. Mengs intentó enriquecer el tradicional sistema de aprendizaje derivado del gremio, que se basaba en la copia de las distintas partes del cuerpo humano, que se efectuaba en la sala de principios, hasta de un modelo vivo, con la aportación teórica. Él afirmaba que la pintura debía ser el producto natural de un pensamiento elevado. La inspiración debía venir de la naturaleza, pero era necesario extraer lo mejor de ella, codificarla, ordenarla en definitiva. Esta es su doctrina del bello ideal, un punto por encima de la naturaleza. Por eso la pintura derivada no sería naturalista, sino idealista. Como si no fuese incompatible fomentar la doctrina del bello ideal y del estilo natural, Úbeda de los Cobos creía que negar a Velázquez, a Murillo, a Rivera, era algo que muy pocos podían aceptar en la centuria dieciochesca, ni siquiera por amor al mito clásico, refiriéndose a Mengs. Por ello, muchos autores buscaron de forma un tanto forzada soluciones de compromiso que resolviesen el difícil dilema de tener que elegir entre la opción clásica, como vemos a la izquierda, y la tradición naturalista, que vemos a la derecha. En las oraciones de juntas de distribución de premios, es decir, en aquellas ocasiones en que se premiaba el esfuerzo de los distintos alumnos de la academia, tanto en 1752 como en 1754, se animaba a tomar como modelo a Murillo, Becerra, Cano, Herrera, Morales, Velázquez, Rivera, Juan Bautista Monegro, Pablo de Céspedes o Pedro de Mena. Eso en Madrid. En Roma, el modelo para las artes plásticas estaba en Bernini y en Sevilla, como veremos en los próximos minutos, se hará lo propio con Campaña y con Murillo. ¿Se quería con esto conseguir, por tanto, una pintura neoclásica o una pintura academicista? Como no se conocía
casi nada de pintura antigua en esos momentos, Mengs concluyó una receta fatal para la implantación de la estética neoclásica en España: reproducir en la pintura los cánones y los modelos que tenían las estatuas antiguas. Ahora hay otra nueva dicotomía entre emulación e imitación. El primer concepto, emulación, emulatio, se refiere a la capacidad de igualar primero y superar después una acción o ejemplo ajeno, y fue muy practicada durante el Renacimiento. El segundo concepto, imitatio, imitación, hace alusión a aquello que se ejecuta para asemejarse a otra cosa sin pretensión de superarlo, como tantas veces pasó en el neoclasicismo. Esa preocupación por confundir las producciones modernas con las antiguas dio como resultado un arte menos creativo que el de otros periodos y definitivamente más despersonalizado. ¿Cómo subsistía, por tanto, el aprecio por la pintura de Murillo y su memoria en Sevilla desde el año 1782, que fue el año de su muerte, 1682? La respuesta se debe a la preservación de su estilo. Nunca se había olvidado. Se mantuvo vivo o vigente en las obras de sus amigos, continuadores, discípulos y seguidores, quienes siguieron exportando sus soluciones formales y su espíritu artístico hasta casi superar el primer tercio del siglo XVIII, aunque desde luego sin el alma propia de las obras del maestro. Murillo fue un referente para el arte en el mundo. Es a estos pintores que convivieron con Murillo y comulgaron en vida con su manera de enfrentarse al trabajo, trasladando la pintura a un siglo nuevo y a un panorama distinto, a quienes exclusivamente debería llamarse murillescos, para diferenciarlos de aquellos otros que se acercaron a su obra con otras pretensiones, en función de su nivel de subsistencia, como los intérpretes de un gusto o, si se quiere, de un género cuyo cultivo les permitiría el ejercicio de su profesión. Estos podrían ser llamados murillistas. Fueron muy criticados por Ceán Bermúdez, que los calificó como artistas faltos de ingenio para la invención, de gusto para la composición y de corrección para el dibujo. El asturiano detectó incluso al que había formalizado profesionalmente la copia de Murillo como medio de subsistencia, Domingo Martínez, así como que la posesión de obras de Murillo era un motivo de estima social. Aquí estamos viendo esta maravillosa adoración de los pastores de Murillo, que se encuentra en The Wallace Collection de Londres, una pintura de en torno a 1665, que nos sirve para introducir estéticamente algunas obras que vamos a ver a continuación. Sin duda, y ya que estamos en el Museo del Prado, esta famosa Sagrada Familia del Pajarito, en la que podemos apreciar algunos de los valores que permitieron a Murillo triunfar en vida e incluso posterior a su muerte, hasta llegar a pleno año 2017, en que estamos celebrando el año Murillo. ¿Cuál puede ser, resumiéndolo mucho, este éxito? ¿En qué se basa? ¿Cuáles son sus claves? Se basa precisamente en la compasión, en la unión de contrarios, cómo una sagrada familia se muestra en su pintura de la manera más natural posible, como si fuesen personas de la época que están viendo la pintura de Murillo. De alguna manera, y salvando mucho las distancias, es como cuando nosotros vamos a una obra de teatro y el montaje, la escena, tiene una estética contemporánea. Con eso saben ustedes perfectamente, aunque a veces lo consigan y otras veces no, que los escenógrafos están queriendo traducir, acercarse a nosotros con respecto a una obra del pasado. Murillo ya hacía eso en ese momento. Y otro asunto que lo convierte en paladín de la pintura sevillana es que es el auténtico compilador de la misma. Están en Murillo todos los temas de la historia de la pintura sevillana anteriores, traducidos magistralmente con sus pinceles de una manera compasiva, cercana, popular, podríamos decir. Entonces, evidentemente, cuando él faltó, se produjo un gran vacío en Sevilla, tanto
que la ciudad no se acaba de recuperar del mismo. Por eso estas exposiciones, por eso estas conferencias y todos estos actos, para recordar parte de la antigua grandeza de Sevilla. Entre la pléyade de artistas que se contagiaron de su estilo, había muy distintas razones y calidades y objetivos a la hora de explicar su nivel de acercamiento con la obra del maestro y el compromiso con su presupuesto teórico y su corriente estética. A la influencia artística inevitable que disfrutaron los que se formaron con él, habría que añadir la también ineludible autoridad que desprendía en vida, aún en los artistas con los que no tuvo una relación cercana. Y además de eso, siempre han de tenerse en cuenta los gustos de los mecenas y de la clientela en general, puesto que había sido tanta la admiración y aprecio alcanzado en vida por Murillo que muchos promotores encargaron años después de su muerte lienzos que debían guardar alguna semejanza temática o formal con aquellos más famosos de Murillo. Su pintura se había convertido en paradigma de prestigio gracias al aprecio constante de los murillescos, con una favorable inercia póstuma que servía a sus intereses laborales y al desarrollo de su carrera artística 20 y 30 años después de haber fallecido. Había casos en los que determinados pintores, faltos de ingenio e ideas artísticas propias, fueron fagocitados estilísticamente por los dos grandes polos de la escuela de pintura sevillana de ese momento, Murillo y Juan de Valdés Leal, que es un artista que no conviene olvidar y que siempre está presente en vida y carrera de Murillo. Hubo, entre otros, algunos artistas en los que el impacto de la pintura de Murillo empujó a la práctica a personajes que no habían estado asociados con el arte. Podríamos hablar a continuación de Pedro Núñez de Villavicencio, pero antes fijémonos cómo esta adoración de los pastores de Llanos Valdés, subastada recientemente en Alcalá Subastas, nos muestra algo de ese estilo que habíamos visto en la adoración de los pastores anterior de Murillo, con el que pretende Llanos Valdés transitar, tener éxito artístico y comercial en su vida. Seguramente se había formado con Herrera el Viejo y no obstante incorporó a su pintura aspectos derivados del espíritu creativo tanto de Murillo como, sobre todo en sus últimos años, de Valdés Leal, que fue probable compañero de taller. Lo mismo ocurrió con Matías de Arteaga. Estamos viendo aquí, por ejemplo, una presentación de la Virgen en el templo de Murillo, original de Murillo, y a continuación vemos la de Matías de Arteaga, un artista que muere ya a principios del siglo XVIII y que anda a medio camino, como podemos ver, entre Murillo y Valdés Leal. Me refería antes a Pedro Núñez de Villavicencio. Recordarán ustedes, y lo puse en una de las primeras imágenes, el famoso retrato que dedica Murillo a sus hijos. Ya saben que no se está refiriendo precisamente a sus hijos biológicos, podríamos decir, utilizando una palabra muy contemporánea, sino más bien a sus seguidores, a sus discípulos y alumnos en la famosa academia que con otros artistas como Herrera el Mozo funda en la Lonja de Sevilla en torno a 1660. Esto lo ha estudiado mucho Antonio García Baeza. Se retrata dentro de ese óvalo, saca un poco la mano por él mismo y precisamente siguiendo ese modelo retrata Pedro Núñez de Villavicencio a Ambrosio Ignacio Espínola y Guzmán, arzobispo de Sevilla, con las mismas pretensiones estéticas. No solamente en este ejemplo, sino también en lo que se refiere a los niños desarrapados. Niños jugando a los dados, que se conserva en Leicester, niños comiendo mejillones del Museo del Louvre, niños con calabazas del Museo Ponce de Puerto Rico, niños en el juego de la argolla de una colección particular de Aalst, aguador niño del Museo de Bellas Artes de Sevilla o niños jugando a los dados del Museo del Prado de Madrid. Todos son obra de Pedro Núñez de Villavicencio y vemos perfectamente cómo sigue la estela de Murillo en función de sus famosos niños que habían salido muy pronto de Sevilla, las pinturas que hoy conocemos sobre todo por las de la Alta Pinacoteca de Múnich, que habían salido muy pronto de Sevilla por el comercio. Pedro Núñez de Villavicencio lleva esos modelos, esa sintonía, esa armonía, ese gusto por los niños, por la vida inocente, lo lleva también a sus cuadros, como vemos, imitando claramente a Murillo.
El grupo de los que acogieron el estilo de Murillo como un aliciente necesario para su crecimiento artístico pudo estar muy bien representado por posiblemente el mejor de todos ellos, Juan Simón Gutiérrez, del que vemos aquí una pintura recientemente atribuida por el profesor Valdivieso, el Bautismo de Cristo, hoy conservada en la actual parroquia de la Magdalena de Sevilla y que es precisamente uno de los espacios de las rutas del año Murillo, porque allí, en la actual parroquia de la Magdalena, se conserva la pila bautismal donde Murillo tomó las aguas del bautismo, y este cuadro es el que aparece justamente al lado. Este Juan Simón Gutiérrez, que si no se formó con Murillo, sí lo hizo desde luego muy vinculado a su estilo, desarrolló formas tan vaporosas y refinadas que se confundía constantemente con la pintura del maestro en tiempos de la Real Escuela. Podemos ver aquí otros dos ejemplos. Estamos hablando de San Germán y San Servando, dos obras de Juan Simón Gutiérrez que se encuentran hoy separadas en colecciones particulares, la de la izquierda en Sevilla, la de la derecha en Madrid, que nos muestran mucho de ese gusto, mucho de ese intento por unir a los personajes con la divinidad que había hecho en tantísimas ocasiones Murillo. Y evidentemente en algunas otras obras como este Buen Pastor, que salvando mucho las distancias toma como modelo el famoso Buen Pastor que se encuentra aquí de Murillo en el Museo del Prado, o por ejemplo algunas otras pinturas como San Antonio, Sagrada Familia, etc. También tenemos algunos otros como Esteban Márquez, cuya obra se mueve claramente dentro del espíritu artístico creado por Murillo, pero con una personalidad propia que hace fácil su reconocimiento concreto, y Francisco Meneses Osorio, que fue a todas luces discípulo de Murillo, aún sin hallarse hasta el momento la prueba documental que lo establezca. Pero sabemos que completó esta pintura, que fue la última pintura que estaba realizando Murillo en Sevilla y que estaba destinada para el convento de capuchinos de Cádiz. Cuando le sobrevino el accidente, cuando cayó del andamio y no pudo continuar su trabajo, fue Meneses Osorio el que continuó esta obra de los desposorios místicos de Santa Catalina, que hoy se conserva en el Museo de Cádiz. Su obra demuestra que tras la muerte del maestro existió un activo sector promotor que reclamaba inequívocamente continuar la ejecución de obras pictóricas con el estilo de Murillo. Y algunas otras obras como las que comentaba a continuación, siguiendo una y otra vez estos modelos que habían tenido éxito: La Piedad, el Buen Pastor, el San Antonio de Padua, con el Niño. Murillo, algo hay que tener claro, es que nunca fue igual después de Palomino. Me refiero a Cisclo Antonio Palomino de Castro y Velasco, que es conocido en la historiografía tradicional española como el Vasari español, que dedicó a Murillo en el tomo tercero de El Parnaso español pintoresco laureado de el Museo Pictórico y Escala Óptica, una obra de 1724, dedicó bastantes páginas a Murillo y obtuvo dos logros fundamentales: ampliar el conocimiento que ya se tenía sobre el artista en España primero y en Europa posteriormente. Era precisamente el libro de Palomino el que traían los franceses cuando iban viendo las distintas iglesias en Sevilla y en otros lugares de España buscando Murillos. Era esa obra la que tenían en las manos. Y también pudo dotar su existencia y su obra de un halo mistérico, un aura, lo llama actualmente Benito Navarrete, cercano a la santidad, que lo acabó convirtiendo en un mito. Esta circunstancia de la leyenda del artista, que ha sido tratada magistralmente por Cris y Kurz, pues se refiere simplemente a la percepción o el juicio histórico emanado de la sociedad, que acaba configurando la recepción de la producción de un artista para las generaciones futuras. Esto pasa sobre todo cuando comienza a recordarse la obra con el nombre de su creador. Decimos un Velázquez, un Murillo, un Zurbarán, para referirnos a algunos de sus cuadros. Es lo propio de la leyenda del artista. El Vasari español, Palomino, recogió en sus escritos muchas de las historias y anécdotas que por tradición oral se habían propagado sobre los artistas españoles. El caso de Murillo no fue diferente, sino que fue uno
con los que mayor facilidad insertó lo aprendido y lo valorado con respecto a su fortuna artística. Esto resultó crucial para los posteriores murillistas que, además de con el aprecio de su obra, contaban ahora con un tratado que teorizaba sobre ella. Como se verá, los artistas o los teóricos del 18 que actuaron en concordancia con su pintura o escribieron sobre ella mostraron siempre una clara dependencia del escrito de Palomino. Vieron a Murillo no como algo concreto, sino a través del reflejo ofrecido por el retrato que había dibujado Palomino, no solo en cuanto a los datos puramente biográficos, revisados con el paso del tiempo por la historiografía, sino de tres juicios fundamentales introducidos por el autor. Su cambio de estilo en un momento determinado de su vida, su filiación artística y su cercanía con la belleza divinal como ejercicio certero de honestidad. Yendo punto por punto. Su cambio de estilo. Se refiere Palomino que las primeras pinturas que conocemos de Murillo, aquellas que realiza para el claustro chico del convento Casa Grande de San Francisco, pues en ellas se notaba, dice, una fuerza de claro y oscuro, tan diferente de lo que practicó después, que si no fuera tan notorio ser suyo, apenas habría quien lo conociese. Está hablando Palomino de ese primer estilo de Murillo marcadamente naturalista. Y ofrecía una explicación sobre ese cambio. O por fuerza de su destino, por lisonjear el aplauso popular, dio Murillo en endulzar más la tinta y aflojar los obscuros. Tanto puede la lisonja del colorido para granjear el aura popular. Como se verá, esta supuesta adecuación al público del talento de Murillo será un tema recurrente para Pons y sobre todo para Ceán Bermúdez. Incluso podría decirse que se señaló como uno de los puntos débiles de su trayectoria artística. En un momento determinado, los inteligentes, académicos, neoclásicos españoles piensan que Murillo abandona el naturalismo de las pinturas de su primera etapa para embarcarse en la rueda del éxito, de la mano de un estilo mucho más ligero o transparente, y asocian esa estética con pintar más rápido, y entonces lo critican asociándolo con Luca Giordano, que saben ustedes que había pintado tanto que había perdido, para ellos, la autenticidad de su arte hasta el punto de prostituirlo en la opinión de los más acérrimos ilustrados. Si Murillo había caído en lo mismo, provocando además que una pléyade de seguidores hubiesen empobrecido su recuerdo desnaturalizando su obra, el maestro sevillano del 17 no era, al menos desde la mentalidad asociada con la pintura idealista, un exponente a seguir. Su segundo, la filiación artística, es muy clara. Aquí he puesto esta pintura del Descendimiento de Pedro de Campaña, una pintura de 1555 y que hoy se conserva en la sacristía mayor de la Catedral de Sevilla. Pedro de Campaña es un pintor flamenco que pensaban ellos, los ilustrados, que había estudiado en Roma con Rafael. Esto instauró la relación entre los grandes del Renacimiento, Miguel Ángel y Rafael, con Pedro de Campaña, que fue uno de los que trajo a Sevilla ese estilo desde Italia, y con Murillo, que fue su seguidor un siglo después. Por eso, Campaña, y más concretamente su Descendimiento, será uno de los grandes referentes en el siglo XVIII para todos los inteligentes y artistas. Más que por su gran calidad y conexión estética con los grandes maestros italianos, fue por el aprecio que le había cobrado Murillo al cuadro que colgaba de los muros de la capilla de Fernando de Jaén en la antigua parroquia de Santa Cruz, de donde era feligrés Murillo, precisamente fue de donde se enterró. Palomino, que es el que cuenta las anécdotas, precisamente escribe: es una gran recomendación de esta obra, El Descendimiento, el saberse que Murillo la estaba considerando y estudiando continuamente, y que muchas veces, aún en sus últimos años, respondía al sacristán de esta iglesia y a otros que le veían de continuo en dicha capilla, que estaba esperando cuando acababan de bajar de la cruz a aquel divino Señor. Unas líneas más adelante enfatiza el hecho de que Murillo quisiera enterrarse bajo este cuadro. Por tanto, era importante, por recomendación de Murillo, seguir esta pintura de Pedro de Campaña. Y Pedro de Campaña, pensaban ellos, habían estudiado con Rafael. Por lo tanto, se hacía la línea continua de su pintura. Conforme a la deificación de Murillo, dice Palomino, fue últimamente nuestro Murillo no solo favorecido por el cielo, por la eminencia de su habilidad, sino por los dotes de la naturaleza,
de buena persona y amable trato, humilde y modesto, tanto que no se desdeñaba de tomar corrección de cualquiera. Fue también nuestro Murillo tan honesto que podemos decir que de pura honestidad se murió. Con esto constituía una faceta del artista que se valorará sobremanera a lo largo de los siglos XVIII y XIX, la del pintor tocado por la gracia o por la divinidad, y por ello de comportamiento honesto y correcto, hasta el infinito, como cualidades necesarias para hacer posible una obra excelsa. Se contrastaba así la personalidad de Murillo con la de su supuesto, digo supuesto porque todo es por obra y gracia de Palomino, antagonista Valdés Leal, como si la formalidad de la pintura tuviese que corresponderse claramente con el transcurso de una vida azarosa. De alguna manera que Murillo pintase así, con estos colores y con estas formas, como ellos decían, vaporosas, esto tenía una traducción vital. Se era buena persona. Si uno, por contra, pintaba a grandes trazos, con mucha expresividad y determinados temas, como hacía Valdés Leal, tenía que ser un artista de poca consideración porque tendría una personalidad muy negativa para los intereses que se pretendían restituir. Con el murillismo teorizado, los pintores que a partir del lustro real que tuvo lugar en Sevilla entre 1729 y 1733, cuando estuvo la corte de Felipe V en Sevilla, los pintores que estuvieron en Sevilla por entonces siguieron transitando por la senda abierta en la centuria anterior, pero no se movieron en los mismos márgenes que los señalados hasta ahora. En muchas ocasiones ha quedado reflejado en determinada historiografía que la reina Isabel de Farnesio, con su afición a la pintura, puesto que era también coleccionista, sistematizó una práctica que se expandiría rápidamente por toda Europa, el acopio coordinado de pinturas de Murillo. Conocemos que la reina peinó varias veces la ciudad, acompañada por Domingo Martínez y seguida de su fiel Andrea Procaccini, en busca de las mejores pinturas que atesoraban templos y colecciones particulares, y que compró muchos lienzos que fueron posteriormente depositados en la granja y más tarde expuestos en el Museo del Prado, como precisamente estos niños de la Concha que vemos en la imagen. Sin embargo, entre todos los artistas de los que reunió obras, se sintió especialmente atraída por la pintura de Murillo, de la que se convirtió en una rotunda incondicional, no solo a partir de la contemplación de sus obras, sino con el estímulo añadido por la sabiduría que reunía el pintor Martínez, que la iba asesorando. La reina no solo sufriría la conmoción de las infinitas posibilidades del fastuoso colorido y del adecuado dibujo de todas las composiciones que conoció de Murillo, mayoritariamente de carácter religioso, porque ya hemos dicho antes que los temas profanos hacía años que habían salido de Sevilla, sino que esta adicción por descubrir en cuantos lienzos se recreaba la puesta en escena del juego de luces y esa expresión directa de los rostros de los representados, se añadía la constante retahíla de anécdotas y de conocimiento que iría desgranando su asesor artístico. El favor de la confianza regia obtenido permitió a Domingo Martínez primero rechazar el puesto oficial que le ofreció Isabel de Farnesio en la corte y posteriormente posicionarse como el mejor y más acreditado creador de la ciudad, desde ese momento hasta la fecha de su muerte. Este gusto murillista de la reina Farnesio fue heredado primero por su hijo Carlos III, quien compró algunos de los cuadros en 1764 y 1769, y luego por su nieto Carlos IV, que conoció los cuadros de la Caridad, de la iglesia del Hospital de la Caridad, cuando visitó la ciudad en febrero de 1796, acompañado por María Luisa de Parma, y que quiso llevarlos a Madrid tan solo unos años después. Para cierta mentalidad, esto puede resultar contradictorio al modo que se planteaba anteriormente la dialéctica pintura ideal versus pintura natural. Sin embargo, la increíble calidad de Murillo y su capacidad para conectar con el espectador de sus obras hizo que superase esta diatriba para los inteligentes españoles, acabando por posicionarse en la cúspide del arte patrio hasta bien superada la mitad del siglo XIX. A veces se pensaba que era naturalista, como en las pinturas ya mencionadas de San Francisco, otras que era un artífice filósofo, expresivo y sensato, al modo menciano, como decía Antonio Ponz. Murillo, en cualquier caso, sublimaba a un espectro amplísimo de todos los amantes del arte. Desde luego era ya antiguo, del siglo XVII, y esto le confería un prestigio que lo ponía a salvo de la desconsideración que siempre acompañaba las obras del infeliz siglo XVIII, que era el que había traído el mal gusto a la pintura española.
La pintura de Murillo era el referente principal del gusto de la monarquía. Como ser humano había sido ejemplar. Se tenía abundante información sobre su vida. Su producción estaba accesible, su mensaje era claro, sus lienzos eran directos y encantadores en el colorido y además el sentido respondía a un afán filosófico. Lo reunía todo. Es por eso que Sevilla, en contra de lo que se había pensado hasta el momento, resultaba crucial para los planes de la monarquía, porque era la patria y la mayor contenedora de obras de Murillo, el pintor más valorado en ese momento de España, incluso por sus propios monarcas. Si Roma tenía como referente para el nuevo tiempo a su Bernini y Madrid a su Velázquez, Sevilla podría aportar su Murillo. Y ahora vamos a ver cómo es solución estilística del academicismo. En primer lugar, algunos testimonios pictóricos. Por ejemplo, la presentación de, la Virgen entregándole el niño a San Estanislao de Kostka del Museo de Bellas Artes de Sevilla es el referente, pintado para capuchinos, es el referente del cuadro de Santa Gertrudis de Juan Ruiz Soriano. Vemos cómo es el mismo tipo de composición y cómo hay evidentes préstamos. Igual que ocurre en este cuadro, en grande, el de Juan Ruiz Soriano, Sagrada Familia, de la Catedral de Sevilla, y a su lado la Virgen y el Niño de Murillo. Este candor, esta gracia asociada a los personajes religiosos son los que se quieren traer al siglo XVIII. Y estoy poniendo este artista, Juan Ruiz Soriano, porque este todavía no pertenece a la Real Escuela. Lo hacía, digamos, de motu propio. Sin embargo, a partir de la creación de la Real Escuela, esto se va a sistematizar como plan de estudios. Por si lo anterior fuera poco para la fortuna de Murillo, la pléyade de artistas que más tarde le copió o que se inspiró en él, los profesores de la Real Escuela y los representantes teóricos, defensores de su memoria, ensayistas de su estilo y mantenedores crediticios de la práctica de copiarlo, el conde del Águila, referente de la ciudad, Francisco de Bruna y más tarde Antonio Ponz y Ceán Bermúdez, consiguieron fijar oficialmente su fama y consideración al presentarlo como una solución estética o herramienta necesaria en la pretensión de restituir el buen nombre de las bellas artes. Después vamos a hablar de las oraciones de Bruna en la Real Escuela 1778 y 1782. Pero ahora quería mostrarles el panorama o evolución de la pintura sevillana. Por un lado, tenemos a la izquierda la Inmaculada del Escorial, de Murillo, referente de la Inmaculada Central, una pintura llamada la Apoteosis de la Inmaculada de Domingo Martínez, del Museo de Bellas Artes de Sevilla, realizada en el primer tercio del siglo XVIII. A la derecha, el discípulo de Martínez, Juan de Espinal, un artista verdaderamente interesante y aún no totalmente valorado a día de hoy, que lleva a finales del siglo XVIII la gracia, el candor, la ternura, la belleza ideal que conseguía Murillo. Lo intenta llevar evidentemente a su estilo, con rasgos más movidos y dinámicos, los propios del último barroco, a finales del siglo XVIII. Aquí tenemos un personaje verdaderamente importante. Nos estamos refiriendo a Francisco de Bruna. Francisco de Bruna era un jurista verdaderamente importante, era un anticuario, filólogo, un coleccionista de obras de arte. En Sevilla, para que se hagan ustedes una idea, era conocido en ese momento como el señor del gran poder. Aquí lo estamos viendo retratado por un artista local, Juan de Dios Fernández, es el retrato académico, porque él fue el primer protector de la Real Escuela de las Tres Nobles Artes de Sevilla. Una creación, como ya hemos dicho antes, dependiente de la de San Fernando, y aprobada en 1775 por parte del marqués de Grimaldi. Precisamente, la monarquía apuesta por Bruna como protector de esta institución, porque él era un verdadero neoclásico. Era un coleccionista de antigüedades, era una persona leída, instruida, siempre investigadora con respecto a los hechos del pasado. Es el personaje clave para entender la fortuna de Murillo en el siglo XVIII.
Concretamente, piensen ustedes en la academia que Murillo, Herrera el Mozo, Valdés Leal, posteriormente Cornelis Schut, fundan en Sevilla en 1660. Esa academia duró pocos años y se conoce muy poco de esa academia, solamente los datos institucionales, pero sí hay algunos testimonios actuales de esa academia que se fundó en La Lonja y de la que salió muy pronto Murillo, parece que por discrepancias con Valdés Leal. Finalmente Murillo enseñaba a sus alumnos en su casa. Algunos de los dibujos de esos alumnos, de esos discípulos, han sido catalogados posteriormente por Manuel Amena en diversos álbumes que han sido estudiados y ella los ha distribuido en álbum 1, 2 y 3 y no solamente quedaron esos dibujos, sino también los estatutos de la institución. Los estatutos de la institución se guardaron en cada una de las casas de los distintos alcaldes del gremio de pintores de la ciudad. El gremio de pintores se encontraba ya muy mal a finales del siglo XVIII. Su último alcalde fue Esteban Cisneros. Y haciendo, digamos, una liquidación de los distintos bienes del gremio, quería vender esos dibujos y estatutos a un coleccionista inglés. Pero Francisco Bruna llegó en ese momento y se los compró él. Teniendo esos estatutos, él fundó o refundó la Real Escuela vendiendo que se basaban en la Academia de Murillo. Por tanto, su antigüedad no era 1775, sino 1660. Si descansaban o basaban su antigüedad en una figura de prestigio y referente del gusto de la monarquía, como era Murillo, la nueva institución nacía con visos de éxito, podríamos pensar. Y en las distintas oraciones, que son, al fin y al cabo, digamos, los discursos de apertura de los premios de 1778 y 1782, ensalza mucho la pintura, obra y consideración de Murillo y une su institución a la anterior. De hecho, es muy curioso porque hoy la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, que es la derivación actual de esta institución de la que le estoy hablando, ellos dicen que su antigüedad es 1660, la Academia de Murillo en La Lonja. No hablan, evidentemente, del paso del tiempo y de las derivaciones posteriores que han tenido todo esto. Pero es interesante algo que ocurre en 1782. En 1782 se cumplía el primer centenario de la muerte de Murillo. Y esto lo estudió muy bien el profesor Aguilar Piñal. Él descubrió que un poeta, don Cándido María Trigueros, que era de Carmona, estuvo al final del acto en el que Bruna animaba a todos sus alumnos a imitar la pintura de Murillo, pues estuvo este poeta, igual que otros, leyendo distintos poemas, ensalzando y homenajeando la pintura de Murillo. Entonces, en una poesía filosófica, que es como se llama en la época, rima libre, y lo que nos quiere decir al fin y al cabo es que lo importante no es la forma, sino el contenido, habla este Cándido María Trigueros de cómo Bruna, devanándose los sesos, intentando restituir el buen nombre de las artes en Sevilla, lo describe intentando conciliar el sueño y no dando con el resultado, porque Bruna ya había encargado determinados vaciados de obras clásicas de Madrid para que fuesen a Sevilla y que sirviesen de modelo a los alumnos de la Real Escuela. Pero como esto no tenía éxito para el buen funcionamiento de las artes, se le aparece en sueños Velázquez a Francisco de Bruna, y es Velázquez, una persona evidentemente con autoridad, el que le dice: ¿ni aún has de hallar reposo en el reposo? ¿Para qué, dime, agitas tu cabeza devanando deseos tan vacíos? Estériles deseos, siempre fríos, en que no encontrarás jamás firmeza. Si buscas ejemplares, ¿para qué salir quieres de Sevilla, cuyo recinto te los da a millares? Esas griegas estatuas, maravilla de las edades todas, si procuras que los jóvenes de ellas se aprovechen, pueden darles la idea de lo sublime, de lo gracioso y lo bello.
lo propio del neoclásico, de la sabia elección en las posturas, de la sobria expresión de las pasiones, la armonía, el contorno y dimensiones, mas para que un pintor perfecto sea, ¿qué faltar puede sobre prendas tales, de lo cual en sus lienzos celebrados no presente Sevilla 1000 dechados, sin ser preciso que reviva Atenas o caminar a Roma o a Herculano? Es decir, que no hacía falta recurrir a la antigüedad clásica. El Rafael, Correggio o el Tiziano fueron al obrador del viejo Apeles a conseguir la ciencia a manos llenas. La expresión, el agrado, el colorido que distinguen también sus 3 pinceles, ¿lo aprendieron en Grecia o en su casa? Vieron estatuas, las examinaron, tuvieron alto ingenio y estudiando continuo al Belino, al Giorgione, al Perugino, de su ciencia, aunque escasa, sacaron la mayor de su gran genio. Lo mejor de sus tiempos imitaron y haciendo mucho más se eternizaron. Murillo, el gran Murillo, el famoso pintor de la dulzura, ¿estudió por ventura los griegos y romanos ejemplares? ¿O dejó de adquirir renombre y brillo? No, pues varón celoso, no te pares a desear quimeras. Estudien con tesón tus ciudadanos, con las griegas estatuas lisonjeras, los grandes ejemplos sevillanos. Y aquel que genio tenga y se aplicase, tendrá con qué vencer los italianos. No intento proponerte mis pinturas, dice Velázquez, que, aunque alabadas son como elegantes, no dieron a mi fama mucho brillo. Son mías y no están muy abundantes. Solo entre 1000 propongo al gran Murillo. ¿Qué progresos harías si estudiando sus lienzos arrogantes, por tu encargo, tu estímulo y tu esmero, aquella que era antes admiración estéril de los ojos, empleo de la mano también fuera y en docta imitación se convirtiera? Ricos los dejarían sus despojos y como con ingenio los buscaran, cuanto ofrece el gran arte allí encontraran. El que sublimidad busque, grandiosa copie el Moisés. Se refiere al Moisés en la roca de Joreb que se conserva en el Hospital de la Caridad, despacio y muchas veces. O si aún aspira a más excelsa cosa, estudie con tesón el pan y peces. Nos estamos refiriendo al milagro del pan y los peces del mismo Hospital de la Caridad. Allí el santo profeta, con su augusto semblante, muestra la inspiración de tal caudillo y entre tanta figura como hace resaltar a su pintura, la atención llama a él siempre elegante y así la admiración del gran Murillo. Después va, evidentemente, recalcando cada una de las pinturas que es necesario imitar. Menciona a Abraham, el hijo pródigo, Santa Isabel de Hungría, el San Diego de Alcalá, el Santo Tomás de Villanueva, San Leandro y San Buenaventura, etcétera, etcétera. Y entonces acaba la poesía filosófica despierto ya, Francisco de Bruna, y en él reflexionando, creyó al punto encontrar nuevo recurso con que ir sus deseos completando del soñado varón en el discurso. Llamó a los profesores, propuso que los lienzos le copiasen de Murillo y en ellos estudiasen. Todos, puestos a un lado sus temores, al consejo aprobaron y a darle realidad se apresuraron Huelva, Espinar, Jiménez, los dos Pozos, y ya menciona todos los artistas de la Real Escuela. Precisamente Francisco de Bruna habla con el hermano mayor de la Hermandad de la Santa Caridad, la custodia de los famosos cuadros del hospital, consigue la aprobación de poner unos andamios en horario que no sea de culto en la iglesia del hospital y pudieron así los distintos alumnos y profesores de la Real Escuela ponerse a ello. Este famoso reparto o milagro de los panes y los peces del Hospital de la Caridad de Murillo sirve para ser copiado por Juan de Espinal en esta composición que se encuentra en el despacho de la Alcaldía del Ayuntamiento de Sevilla. No copia el cuadro entero, lo que hace es buscar el grupo que le puede servir mejor para el adelantamiento, como se decía entonces, técnico de su pintura y lo copia. Lo mismo ocurre con la famosa pintura del regreso del hijo pródigo de Murillo, que estaba en el Hospital de la Caridad en ese momento y que hoy se encuentra en la National Gallery de Washington. Precisamente son Vicente y José Aranís, padre e hijo, los que copian esa pintura por separado. Para el padre, el grupo principal del hijo pródigo y el abrazo con su padre. Para el hijo, el grupo de sirvientes que se muestra
a su lado. Vemos aquí la composición. Lo pintaron y lo presentaron precisamente en ese momento del primer homenaje a Murillo en 1782. Este famoso Moisés haciendo brotar agua de la peña es bastante inspirador de esta composición que se encuentra adornando los muros de la capilla sacramental de la parroquia de Santa Catalina, obra de Vicente Alanís. Son los mismos tipos, las mismas actitudes y los mismos personajes. Murillo no solamente era una inspiración estética, también era un solucionador para estos artistas de problemas técnicos que ellos tenían a la hora de ejecutar sus pinturas. Y después la fama sigue evidentemente por todo el siglo XVIII hasta llegar bien entrado el siglo XIX. En el siglo XIX, sobre todo a partir de la invasión francesa, Murillo es considerado ya no solamente como artista, sino también como genio, paladín de lo español, testimonio de una nación conquistada, etcétera, etcétera. Por eso, en el siglo XIX no solamente es que se vaya a imitar la pintura de Murillo, hasta tal punto que era un auténtico prestigio ser uno de los copistas de Murillo. Lo digo porque en 1801, en febrero, unos meses más tarde simplemente de haberse recuperado la ciudad de un episodio muy grave de fiebre amarilla que había tenido lugar en el otoño anterior, de 1800, pues murieron varios profesores y alumnos de la Real Escuela. Uno de los que murió, de 13 años, llamado Manuel Acosta, pues se reseña en las actas de la corporación que iba a ser un grandísimo artista, y eso que solamente tenía 13 años. ¿Cuál es la prueba? Pues que era un excelente copista de Murillo. Por lo tanto, no era descrédito, era más bien un elemento de prestigio y posición artística. Ya digo que no solamente se copia en el siglo XIX Murillo, sino que se va a pintar, a hacer protagonista la propia imagen de Murillo dentro de sus pinturas. Aquí vemos un episodio evidentemente recreado o inventado, como cada uno lo quiera decir, el episodio de la muerte de Murillo, que fue uno de los temas que se fijaron para la Junta de Distribución de Premios de la Academia de Cádiz. Precisamente como había sido para Cádiz aquella pintura última postrera de Murillo, allí en Cádiz consideraban, y esto lo consideraron hasta que don Diego Angulo lo clarificó, que Murillo había muerto allí. Por tanto, había que mostrar un episodio de la vida de Murillo que eternizase siempre el nombre de Murillo y Cádiz, el momento de su caída del andamio en los capuchinos y cómo está siendo atendido por distintos integrantes de la orden. Ese fue uno de los cuadros que se presentó, este fue otro. Como vemos, ahí está el cuadro de los desposorios místicos de Santa Catalina, el andamio del que Murillo ha caído y está siendo atendido por distintos integrantes de la orden capuchina. Los capuchinos de Cádiz que prestaron un servicio excelente a las pinturas de Murillo, porque saben ustedes que fueron allí donde se guardaron las que hoy se exponen en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, que se trasladaron a Cádiz en tiempos de la invasión francesa pensando en preservarlas, ¿no? Bien, además de eso, este asunto tan famoso y conocido de los famosos niños de Murillo, que se encuentran distribuidos por distintos museos del mundo, sirve de ejemplo al gusto de los aristócratas ya del siglo XIX, los duques de Montpensier. Uno de sus pintores, José María Escacena y Daza, es el encargado de ejecutar esta serie de pinturas, evidentemente distintas a las de Murillo, pero que van en la misma lógica estética que piden los comitentes para adornar el Palacio de San Telmo y el Palacio de Villamanrique de la Condesa. Estos pobres desarrapados, igual que hiciera en su momento Pedro Núñez de Villavicencio, ahora son otra vez los protagonistas de los cuadros de José María Escacena y Daza. Como vemos, se intenta mostrar prácticamente lo mismo. Incluso a la hora de representar una galería totalmente ideal, es decir, una galería que no existía en ese momento, pero que sí es importante para que sirva de marco al personaje, el conde de Ibarra visitando una galería de arte con su familia, ¿de quién van a ser la mayoría de los cuadros que se van a representar ahí, aunque no estuviesen ahí?
Yo los he señalado un poquito en la imagen con cierto realce. Tenemos por un lado Moisés, de nuevo, en la roca del Hospital de la Caridad, el San Antonio de Padua con el Niño de la Catedral de Sevilla y algunos otros cuadros que se ven más pequeños a la izquierda. Y por último, Murillo siendo de nuevo objeto y protagonista de la pintura derivada. José María Romero, pintor romántico, muestra curiosamente esta imagen tan interesante de Murillo mostrando su obra de la Inmaculada Colosal que pintó para la Casa Grande del Convento de San Francisco de Sevilla y que hoy se encuentra en el Museo de Bellas Artes, mostrándolo a distintos personajes importantes de la ciudad o a miembros de la Orden Capuchina. Es Murillo, de nuevo, ya no solamente el que inspira las pinturas, sino el que debe aparecer en las mismas. De ahí la generalización de su pintura y la derivación costumbrista. Murillo también es precursor del costumbrismo, tan famoso en Sevilla y en otras partes de España, ya en el siglo XIX, cuando hay una mentalidad distinta. La Ilustración ha quedado atrás, ahora hay una nueva idea, la de nación, la del casticismo, la de valorar lo propio, y en ese sentido es Murillo de nuevo el referente a la hora de plasmar tantísimos pilluelos por la calle o escenas populares de tabernas como se van a hacer durante el siglo XIX. La derivación costumbrista, la generalización de su pintura, gracias a su pintura profana y a la valorización de su obra por parte de comitentes, galeristas y museos que lo hagan incluso figurar en determinadas pinturas como estas que decíamos de Romero o incluso también en alguna de Joaquín Turina y Areal, como la de los gaditanos que hemos visto antes. Desde el inicio hasta aquí transcurre todo el siglo XIX, pero ese ya es otro tema que merece una nueva conferencia. Así que lo dejamos aquí, espero que les haya gustado, muchísimas gracias por su atención, buenas tardes.